Bueno, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. El día de hoy vamos a tener nuestro programa y vamos a hablar acerca de las preguntas de parte de la apologética católica que no tienen una respuesta. Si ustedes se acaban de dar cuenta, hace unos días tuvimos un debate por ahí de preguntas y respuestas y quedaron muchas cosas ahí al aire. No voy a hacer análisis del debate, por ética nunca lo hacemos, pero sí vamos a comentar el día de hoy para las preguntas que tiene la Iglesia Católica que no puede responder. Esa es una de las nosotros por aquí pusimos el enlace, el número, perdón, porque queremos también, si usted gusta llamarnos, nos puede llamar, para si tiene alguna pregunta o lo quiere hacer, pues también lo puede hacer. Vamos a checar nuestro audio. Pregunta o lo quiere hacer. Aquí está. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que no se pueden responder? Si usted quiere hacer al final del video también una pregunta, pues también la puede hacer, y si la sabemos, por supuesto que la vamos a responder. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se están uniendo. Les invitamos para que compartan el video. Les invitamos para que nos apoyen en la plataforma para poder compartir el video y para que este video pueda llegar a muchos más hermanos. También aquí tenemos nuestro número de teléfono, también nos puede llamar si tiene alguna pregunta. Vamos a saludar a Claudio Mancilla, Dios le bendiga. A nuestro hermano Shinobi, bendiciones. A Orsian Baller, que Dios lo bendiga. A nuestro hermano Juan Peña también, Dios lo bendiga hasta Chihuahua. Elías Armeta, Dios le bendiga, hermano, también. Gilberto, Dios le bendiga, Gilberto, que tiene desde la tarde ahí comentando en el canal. Bueno, pues aquí estamos. Nuestra hermana Marta, John 3:16, que Dios le bendiga. Saludamos también a Álvaro Ibarra, bendiciones. Vamos a saludar aquí a nuestros hermanos. Nuestro hermano Vargas, bendiciones, creo que él es de Venezuela. Nuestro hermano Rafi, hasta República Dominicana, Dios te bendiga. Rodrigo Guerrero, bendiciones, hermano. A Joseph William, bendiciones. Nuestra hermana Juanita Ferrugia. Nuestro hermano Saúl Nax, Dios le bendiga. Nuestro hermano Basilio. Nuestro hermano Pablo Navarro, Dios le bendiga. Bien, hermanos, ¿cuáles son nuestro hermano David Carrizo, Dios le bendiga, mi hermano? ¿Cuáles son las preguntas el cual la Iglesia Católica no puede responder? Hay muchas preguntas que la Iglesia Católica no puede responder. Y vamos a poner aquí nuestras diapositivas para empezar nuestra exposición. Le vuelvo a repetir, al final del programa, cuando yo termino, es cuando contesto respuestas. Y yo les pido a todos nuestros hermanos y también a la postura católica que respeten, que hablen con respeto en el chat. Ayer tuvimos problemas con el chat, por ahí se suspendió como unas 2 o 3 veces, pero eso no está en mis manos. Eso de que se suspende el chat, eso es parte de la plataforma. Entonces, ¿cuándo es cuando YouTube empieza a cerrar el chat? Cuando empiezan porque YouTube puede detectar las palabras. El canal tiene un filtro que a mí me lo exige la plataforma, cuáles palabras no se pueden poner en los videos. Entonces, si alguien comenta alguna palabra que infringe el reglamento, la plataforma en automático te cierra el chat. Ahí yo no tengo nada que ver. Y cuando se vuelve a activar, ellos mismos lo activan. Entonces, a los hermanos que nos apoyan en la moderación, les pedimos ahí que nos apoyen. Cuando vean una mala palabra, alguna grosería, alguna palabra despectiva, hay que borrar el comentario. Y a la tercera llamada de atención, si no entiende la persona, pues hay que suspenderlo. ¿Sí? Para evitar ese tipo de cosas de la suspensión del chat. Eso les vuelvo a repetir, que eso es parte de la plataforma. Eso no depende de mí. ¿De acuerdo? Por ahí tenemos muchos hermanos que nos apoyan en la moderación. Entonces, vamos a iniciar nuestro programa. ¿Cuáles son las preguntas que no tiene la Iglesia Católica o la apologética católica? Hay muchas preguntas, muchísimas preguntas en la Biblia, por eso ellos se escudan en una tradición
porque no pueden responder con la palabra de Dios. Pero aquí tenemos unas preguntas que quisiéramos que la Iglesia Católica responda, o algún representante del catolicismo romano que responda. Entonces, miren, ¿qué es lo que dice este libro, que ellos tienen como libro auténtico? Si nosotros leemos el libro de libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 43. Dice, y pasaron a la súplica rogando. Para nosotros este es un libro apócrifo, pero según para Roma, este es un libro, ellos le llaman libro deuterocanónico, pero en realidad el Concilio Vaticano I lo tienen como un libro protocanónico, no un deuterocanónico. Lo tienen como un libro protocanónico, o sea, lo tienen al nivel de la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son las preguntas que ellos no pueden responder? Miren, si nosotros leemos la segunda carta a Macabeos, capítulo 12, versículo 43. Voy a leer el versículo 42, dice, y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas Macabeos, recomendado a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Vea, ponga atención el versículo 43, porque aquí es donde se va a centrar la primera pregunta. Dice, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén. O sea, Judas Macabeos, el autor según de este libro, mandó 2,000 dracmas a Jerusalén, ojo, para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habrían sido superfluo y necio rogar por los muertos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este libro de los Macabeos? Nos dice que este hombre llamado Judas mandó 2,000 dracmas. ¿Para qué? Para que se ofrecieran en sacrificio. ¿Para qué? Para la purificación y para el perdón de los pecados. Vea usted lo que dice el verso 43. Y después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, más las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente. Entonces, aquí vemos que hay 2,000 dracmas enviados a Jerusalén en sacrificio. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Este es un libro que la Iglesia Católica Romana hoy en día tiene como un libro, vuelvo a repetir, un libro protocanónico o un libro canónico. Para nosotros es un libro apócrifo, no porque sea origen desconocido. En el contexto histórico, el libro apócrifo no significaba la palabra apócrifa que hoy en día tenemos acerca de que no se sabía su origen. Apócrifo en el sentido que era un libro desconocido, o sea, que no era reconocido como palabra de Dios. Entonces, se mandan en sacrificio 2,000 dracmas, y eso lo hace Judas Macabeos. Ahora, ¿será verdad esta una enseñanza hebrea? Porque si el libro es inspirado por Dios, miren, nosotros podemos ver una característica que tienen los libros protocanónicos, los libros canónicos. Vemos el pecado de David. David, cuando pecó ante Dios, fue disciplinado inmediatamente. Vemos a Pedro, que negó al Señor Jesucristo y fue también buscado por el Señor. Ahora, vamos a ver si esto de Macabeos va a favor de la ley o va en contra de la ley de Israel, de Moisés. Entonces se ofrecen 2,000 dracmas en sacrificio por la purificación de los pecados. Vamos a ver cuál fue la ley de Moisés. Entonces la pregunta que el católico nos tiene que responder es si realmente ellos hoy en día pueden ofrecer, ya no dracmas, ya no denarios, pueden ofrecer dólares, pueden ofrecer pesos mexicanos, pueden ofrecer pesos chilenos, pueden ofrecer quetzales, pueden ofrecer euros, porque si es un libro que es inspirado por Dios, pues es palabra de Dios. Entonces, el católico hoy en día, la pregunta es, ¿el católico hoy en día puede ofrecer dinero? Ya no dracmas, porque ya no existen, pero el dinero que hoy en día conocemos, ¿pueden ofrecerlo por la purificación de los pecados? Si este libro, dicen ellos, que es palabra de Dios,
y que es un libro canónico, pues tendría que tener validez y tendría que tener peso. Esa es la pregunta que el católico tiene que responder. Ahora, ¿cuál eran realmente lo que el Señor les había ordenado a Israel? Vea usted la contradicción de este libro. Vea usted por qué este libro, no por los evangélicos, no por los cristianos. El apóstol Pablo dice que la ley y los profetas fue dada a los judíos. La iglesia primitiva fue judía, no fue católica romana, no estaba romanizada. La iglesia primitiva fue judía. Para que los gentiles se pudieran agregar a la iglesia primitiva, tuvieron que pasar entre 10 y 11 años. Entonces fue una iglesia judía. Ahora, ¿qué es lo que Dios les había ordenado? Vea usted la contradicción, vea usted el contraste que tiene Macabeos a lo que Dios realmente les había ordenado. Nosotros en el libro de Levítico, voy a quitar, no estorba el número de teléfono. En el libro de Levítico, hermanos, nosotros ahí en Levítico capítulo 1, si usted puede abrir su Biblia, usted ábralo. Entonces, hay 5 tipos de principales sacrificios u ofrendas en el Antiguo Testamento. El primero que encontramos es en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Usted lo tiene ahí en su pantalla, dice: y desarrollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que abra encima del altar. Lavará con agua, etcétera, etcétera. Ese es el primer sacrificio, hermano, que nosotros encontramos en la Biblia. Se desarrolla lo que es el holocausto, la ordenanza que nuestro Dios le está dando a su pueblo. Entonces, este sacrificio o esta ofrenda en el Antiguo Testamento, en Levítico, era un sacrificio se le conocía como el holocausto, en Levítico capítulo 1. Entonces, vamos a encontrar en Levítico, las vamos a ver rápido, 5 ofrendas, 5 sacrificios que se ofrecían a Jehová de los ejércitos. De ninguna manera usted va a encontrar que a Dios o en el templo se vaya a ofrecer dinero, se vaya a ofrecer dracmas, se vaya a ofrecer oro, se vaya a ofrecer cualquier ganancia, cualquier dinero para la purificación de los pecados. Esta es la primera sacrificio que encontramos, que es el holocausto. La segunda ofrenda que nosotros encontramos, ahí mismo, ya les puse Levítico, también vamos a ver el libro de Levítico y vamos a encontrar lo que es la ofrenda de cereal. Vea usted lo que dice: mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina. Ahí está marcado con marcador para que usted lo pueda leer. Será la flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre el aceite. Es ofrenda, y ofreceréis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Aquí encontramos la segunda ofrenda o el segundo sacrificio que se hacía, y que era la flor de harina. Ahora, ¿cuál es el tercer sacrificio? El tercer sacrificio que nosotros encontramos en el libro de Levítico, nosotros vamos a encontrar este sacrificio y lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 3, versículo 7. Escuche bien, vamos a encontrar 5 sacrificios. Versículo 7 dice: si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Vea lo que dice el texto, versículo 9. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda. El tercer sacrificio que encontramos en Levítico. Vamos por el cuarto sacrificio. Levítico capítulo 4. Dice, versículo 2, dice: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, dice el texto 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios?
encontramos el tercer sacrificio, que es la ofrenda expiatoria. La ofrenda expiatoria que nosotros encontramos, la ofrenda por el pecado en Levítico. Entonces, ¿cuál es la quinta ofrenda que nosotros encontramos? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Dice el mismo libro de Levítico, versículo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por el carnero del sacrificio por el pecado, y el pecado será perdonado. Ahora, hermanos, ¿de dónde se le ocurre a Judas Macabeos que se puede hacer una ofrenda de dracmas o un sacrificio de dinero de dracmas para el perdón de los pecados? Encontramos 5 ofrendas, 5 sacrificios en el libro de Levítico. La pregunta que tienen los católicos es: hoy en día, o si este libro es inspirado por Dios, nos tienen que comprobar con la ley de Moisés que Dios estableció que por medio de dracmas, por medio de los talentos, por medio de cualquier fin de dinero, se podía perdonar un pecado. Encontramos 5 sacrificios, que es el holocausto por la expiación, la ofrenda que era de harina, encontramos por el perdón, encontramos para la reconciliación, pero nunca usted en la ley de Moisés va a encontrar que Dios les ordenó que se llevara una ofrenda o un sacrificio de dracmas por el perdón de los pecados. Ahora la pregunta es: ¿de dónde Judas Macabeos tiene este pensamiento? Porque esto no era algo establecido por Dios. Esta no era parte de la ley mosaica. Esto no era una tradición hebrea. Esto los hebreos no lo conocían. Para eso, hermanos, tenemos que encontrar las vertientes dentro del judaísmo. Cuando nosotros hablamos de judíos, es un error pensar que el judaísmo es una sola sociedad. No. Los judíos de tradición helenística o de tradición helena, que eran los judíos griegos, tenían de manera diferente de interpretar la Biblia a los judíos hebreos que hablaban su idioma natal. Entonces vemos a los judíos de tradición helenística, que ellos incluso, cuando la Iglesia Católica habla de un canon, o cuando habla de la interpretación bíblica, o en cuanto a Filón de Alejandría, que era un judío, entonces nosotros vamos a encontrar dentro del judaísmo varias vertientes. Vamos a encontrar a los esenios, vamos a encontrar a los fariseos, vamos a encontrar a los saduceos, vamos a encontrar a los samaritanos, vamos a encontrar a quién más, a los de tradición griega, que también eran considerados judíos. Entonces había muchas vertientes. Entonces Judas Macabeos, ¿de dónde sacó o de dónde él fue enseñado para que estos dracmas pudieran perdonar pecados? No hay en la ley de Moisés. También había, hermanos, 3 ofrendas voluntarias. Aparte de estas 5 ofrendas, 5 sacrificios que nosotros encontramos en el libro de Levítico, también vamos a encontrar 3 ofrendas voluntarias. Y lo dice también la palabra de Dios. Vea lo que dice Levítico, capítulo 15, versículo 3. Dice: y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto. Ojo, por especial voto o de vuestra voluntad. Era una ofrenda voluntaria, como aquellas que ofrecía Job. ¿Se acuerda cuando Job iba y sacrificaba por si sus hijos hubiesen cometido pecado? Entonces vemos que hay unas ofrendas voluntarias, hay unos sacrificios voluntarios, dice el versículo 3, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Dice el verso 4, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de su efa de flor de harina, amasada en la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además el holocausto o del sacrificio por cada cordero. Dice, por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite.
Entonces, cuando ofrecieres novillo en holocausto, sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina. Encontramos 3 ofrendas voluntarias. Encontramos 5 sacrificios. Un sacrificio se le conoce como el holocausto. Se le conoce como la ofrenda de cereal o de flor de harina. Se le conoce como el sacrificio de ofrenda de la paz. Se le conoce también como la ofrenda por el pecado y por la ofrenda de la expiación. Y aparte encontramos 3 ofrendas o 3 sacrificios voluntarios. La pregunta es, dentro de estos sacrificios que Dios ordenó a Moisés, ¿dónde dice el Señor por medio de su palabra que por medio de dracmas, como lo había hecho Judas Macabeo, se iba a purificar o se iba a perdonar los pecados? Esa es la pregunta que tienen que contestar nuestros amigos católicos si consideran que el segundo libro de Macabeos realmente es un libro canónico. Y para estas preguntas, los católicos no tienen respuesta. ¿Saben por qué tienen respuesta? No tienen respuesta porque estos libros no fueron considerados libros canónicos. En realidad, hermano, en los Macabeos había 4 libros. Había primero, segundo, tercer y cuarto libro de Macabeos. Jasón, unos aproximadamente 50 años antes de Cristo, es el que hace un resumen de los 4 libros de Macabeos y los resume en 2, que son los que hoy en día tiene el romanismo. Según ellos, inspirados por Dios, pero no es inspirado por Dios, porque usted siga leyendo lo que hace Judas Macabeos. Y yo con esto, hermanos, no estoy negando que Judas Macabeos existió. No estoy negando el acontecimiento histórico, heroico de parte de los Macabeos, que es cuando ellos celebran su fiesta del Hanukkah por la protesta que hicieron los. Yo no estoy negando eso. Lo que yo estoy diciendo es que el catolicismo romano, cuando toma estas palabras de los Macabeos como palabra de Dios, usted se puede dar cuenta por qué la Iglesia Católica Romana se le hacía válido por el cual ellos pudieran comprar indulgencias, sacar personas del purgatorio con dinero. ¿De dónde? De literatura apócrifa, de literatura espuria, de no de la palabra de Dios. Entonces, el católico romano tiene que responder. Y estas preguntas que ellos dicen que es palabra de Dios, estos libros, no tienen respuesta. Porque usted no va a encontrar en la ley mosaica que Dios haya ordenado a su pueblo que llevaran el sacrificio dracmas para el perdón de los pecados. No, encontramos los 5 sacrificios en Levítico y encontramos las 3 ofrendas voluntarias que hasta el tiempo de los Macabeos todavía se seguían ofreciendo. A lo mejor el templo había sido profanado, sí. A lo mejor este hombre llamado Antíoco Epifanes, que es el que profana el templo y el que sacrifica un cerdo en el templo de Jerusalén, el que pone la cabeza de Zeus, el dios griego, en la entrada del templo, que esa era una humillación y era una profanación al templo. Por eso protestaron los Macabeos, aproximadamente 2 siglos antes de Cristo. Pero el hecho que sea un acontecimiento histórico no es palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la otra pregunta que tienen que contestar los católicos? En el debate que tuvimos la semana pasada nos dieron una respuesta, pero esa respuesta es una contradicción totalmente. Vea usted lo que dice el libro de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 9, versículo 7. Ahí está marcado, dice: Israel experimentó una opresión tan terrible como no lo había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. ¿Cuál es la segunda pregunta que el catolicismo romano no puede responder? La hermana Iracema muy inteligentemente hizo una pregunta y dijo que si en los tiempos de Macabeos había profetas. Por ahí hubo una señora que se fue de frente y dijo, claro que sí había profetas, cuando el mismo libro está diciendo que no había profetas. ¿Tiene respuesta el catolicismo romano? Si no había profetas en los tiempos de los Macabeos, ¿por qué la Iglesia Católica Romana niega que después de Malaquías, que nosotros le llamamos los 400 años de silencio, y estos 400 años de silencio no implica que no hubiera sacerdotes, que no hubiera palabra de Dios, que no hubiera obediencia a Dios, porque ya estaba la ley, ya estaban los profetas, ya se leía la Torá en las sinagogas y en el templo, se obedecía a Dios, se ofrecían los sacrificios, y ahí estaba la palabra de Dios, pero no había profetas. Si no había profetas, ¿quién inspiró o Judas Macabeos? ¿Cómo se puede catalogar? ¿Dentro de qué términos? Porque miren, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento
que haya personas que se le llaman profetas que no fueron profetas. Y eso lo vamos a ver en otro video para no desviar el tema. La segunda pregunta que le hacemos al catolicismo romano es, si no había profetas en los tiempos de Macabeos, ¿quién escribió el libro de los Macabeos? Si no había profetas en los tiempos de Macabeos, ¿puede ser tomado como inspirado por Dios? ¿Sabían ustedes que los libros históricos que nosotros conocemos, como Josué, como Jueces, como Ruth, como Segundo de Reyes, los libros de Samuel y los libros de Crónicas, para la tradición hebrea, esos libros son proféticos? Para nosotros son acontecimientos históricos, para ellos son proféticos. Ellos tenían muy marcada lo que era la profecía. Y si Judas Macabeos, el escritor, está diciendo que no había profetas, el católico romano tiene que responder si este libro es inspirado por Dios, si no es inspirado por Dios, si había profetas o no había profetas, porque por una parte el apologista católico dice que sí, y por otra parte el apologista católico dice que no. Entonces queremos una respuesta seria, queremos una respuesta con responsabilidad, queremos una respuesta con criterio que nos prueben los católicos romanos. Y para estas dos preguntas que les hemos lanzado el día de hoy, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Cristo. Y tiene libros apócrifos para aprovechar y para poder fundamentar doctrina que no es palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la otra incoherencia que nosotros encontramos dentro de la Iglesia Católica Romana? Que es la tercera pregunta. Son varias preguntas que la Iglesia Católica Romana nos tiene que responder. Por eso se llama el programa Preguntas que los católicos no pueden responder. Y estas preguntas se han hecho en debates, se han hecho en programas y no hay respuesta. No hay respuesta. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta? Miren, hermanos, este libro de brujería de Tobías. Tobías capítulo 4. Dice Tobías capítulo 4. Lea usted lo que dice este libro, que no es palabra de Dios, sino que es capítulo 4. Vamos a leer el versículo 5, dice: Hijo mío, sé fiel al Señor todos los días, no peques ni desobedezcas sus leyes. Haz el bien todos los días de tu vida y no andes por los caminos de la injusticia. Si actúas con rectitud, te irá bien en todo lo que hagas, como a todo lo que se practica justicia. Separa una parte de tus bienes para dar limosna. No des vuelta a la cara frente a un pobre, y Dios tampoco te dará vuelta su cara. Da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero no vaciles en dar limosna. Así prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Entonces dice que la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. O sea, las limosnas tienen poderes mágicos. Aquí podemos ver el misticismo en este libro. Aquí podemos ver esa desviación de parte de este libro de Tobías. Dice que las limosnas guardan de las tinieblas. Y realmente, ¿qué es lo que Dios le había enseñado a su pueblo? La pregunta para el católico es que nos tiene que probar por el antiguo pacto, por la ley de Moisés, por la ley de Dios, que la limosna libra de las tinieblas. ¿Saben qué dijo el rey David en el Salmo 23? Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y valle de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me impartirán aliento. ¿En quién confiaba David? ¿Realmente David confiaba en que dando limosnas a los pobres iba a ser guardado de las tinieblas? ¿Qué dice aquel precioso salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Realmente en los salmos nosotros podemos encontrar esos hermosos salmos inspirados por el Espíritu Santo, que son salmos que hoy en día nos fortalecen. ¿Cuántas veces usted no se acuerda del Salmo 23,
cuando ha estado en peligro de muerte? ¿Cuántas veces usted no ha acordado un texto bíblico cuando está a punto de deslizarse de los preceptos de Dios? Y eso es lo que Dios le había enseñado a su pueblo, a confiar en Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿a quién temeré? ¿A quién he de atemorizarme? ¿Por la limosna? ¿Por lo que usted ofrenda de buena voluntad? Que no estoy en contra de que usted dé alguna limosna. Tampoco estoy en contra de que usted pueda ayudar a algún necesitado. No estoy en contra de que si Dios propone en su corazón ayudar a un enfermo, lo ayude. No estoy en contra de que usted lleve pan al hambriento. Lo que yo estoy en contra y el desafío que tiene el catolicismo romano es probar en qué parte de la ley o en qué parte de los profetas o en qué parte de los salmos enseñaron los escritores sagrados a que por medio de las limosnas iban a ser guardados de las tinieblas. Esa es la tercera pregunta. ¿Por qué creen que estos libros son considerados como libros apócrifos? ¿Por qué creen que estos libros nunca fueron considerados como libros canónicos dentro del judaísmo? Es una locura pensar que Tobías, que Judith, que los Macabeos eran libros inspirados por Dios. Porque los hebreos, hermanos, los copistas, cuando nosotros encontramos los escribas en la Biblia, los escribas eran tan meticulosos para escribir un párrafo, un libro de la Biblia, que ellos contaban las palabras. Y el hebreo se lee a la inversa como nosotros leemos. Y también ellos escriben a la inversa como nosotros leemos. Ellos contaban las palabras y la traducción para ellos tenía que ser perfecta. ¿Usted cree que si este libro que está diciendo que la limosna evitará que caigan las tinieblas, los hebreos lo iban a aceptar? No. ¿Por qué? ¿Porque somos anticatólicos? ¿Por qué? ¿Porque no queremos al Papa Dámaso, como dicen los católicos? ¿Por qué? ¿Porque no queremos a la Iglesia Católica? No, no es prejuicio. Esto es un acontecimiento y es conforme a la verdad histórica. Estos libros fueron considerados como libros históricos, pero por ciertos que hebreos, pero nunca fueron considerados palabra de Dios. Ahora, lea usted bien lo que dice el texto, para que vea que le estamos diciendo la verdad. El versículo 9 dice, si así te preparas un buen tesoro para cuando tengas necesidad por la limosna, dice, la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en tinieblas. ¿De verdad, hermanos, que las limosnas libran de la muerte? Yo recuerdo a David, que David dijo, aunque ande en valle de sombra o valle de muerte, no temeré mal alguno. Nosotros leemos a David y David era un rey confiando en Dios, que no iba a caer en las tinieblas porque por confiar en el Señor. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Alabaré el nombre de Jehová por todas las generaciones. Entonces, esa es la tercera pregunta que tiene la Iglesia Católica Romana o los apologistas católicos, y son respuestas que no pueden responder. La única falacia anacrónica que hace la Iglesia Católica, que son afirmaciones gratuitas, es decir, la Iglesia lo decidió. Yo un día le hacía una pregunta a un católico respecto a esto. No sé si ustedes sepan, para hacer una introducción al siguiente tema, a la siguiente pregunta, no sé si ustedes sepan, pero en la Iglesia Católica y en el Magisterio Católico hay un sinodo. No es concilio ecuménico, hay un sinodo dentro de la Iglesia Católica. Se llama el sinodal, no recuerdo cómo se llama, pero ese sinodo hay muchas controversias. ¿Por qué usted cree que hay muchos benevacantistas? No sedevacantistas, benevacantistas. El benevacantismo es aquellos que apoyan que Benedicto XVI es el legítimo papa. Los sedevacantistas son los que no aceptan a ningún papa después del Concilio Vaticano II. Ahora, ¿cuál es la controversia? Toda esta controversia empezó cuando el pontífice romano fue a la Amazonía y por allá estuvo con la Pachamama. Después llevaron la Pachamama al Vaticano, metieron a Moloch al Vaticano, metieron a Martín Lutero al Vaticano. Entonces hubo católicos que protestaron, pero yo digo, ¿por qué protestan? ¿Que acaso ustedes no dicen
¿No dicen que el Papa tiene las llaves de San Pedro? ¿Qué acaso ustedes no afirman que el Papa tiene las llaves y la Iglesia tiene el poder? Y yo le hacía una pregunta a esta persona y le decía, ¿qué pasaría si el pontífice romano decidiera dogmáticamente hablar y aprobar los matrimonios del mismo género? Ustedes tendrían que obedecer, porque ustedes dicen que el que no obedece al Papa no obedece a Dios. Esa es la falacia, el anacronismo que hay dentro del catolicismo romano. Cuando usted le hace estas preguntas al católico, el católico le va a responder, es que la Iglesia así lo decidió. Es que la Iglesia vio que estos libros eran inspirados por Dios. ¿Y por qué no los obedecen? ¿Por qué no ofrecen dinero para que los libre de las tinieblas? ¿Por qué no ofrecen dinero para el perdón de los pecados? ¿Por qué hoy en día lo niegan? Lo que hicieron en el siglo XVI. Tienen que responder si realmente las limosnas los libran de las tinieblas, como dice Tobías. Tienen que responder si había profetas y si sí o no había profetas en los tiempos de Macabeos. Tienen que responder si es válido o era válido en los tiempos de Macabeos llevar dracmas en sacrificio para el perdón y la purificación de los pecados de los muertos. Cuando Dios en Levítico ya había prohibido y había dicho que todo aquel que consultara un muerto tendría que morir irreversiblemente. La Iglesia Católica Romana no tiene respuestas para esto. Son preguntas que el católico nunca va a poder responder. La respuesta que da más acertada, pero es un anacronismo, es una falacia de autoridad, es que la Santa Iglesia así lo decidió. Es que el Papa tiene el poder y tiene las llaves. Es que si el magisterio infalible así lo decidió, pues así se tiene que aprobar. ¿Y por qué no lo obedecen? ¿Cuál es la cuarta pregunta que tenemos, hermano? Que la Iglesia Católica no puede responder. La cuarta pregunta que nosotros encontramos está aquí en Tobías, capítulo 12, que es un libro apócrifo, versículo 9. Yo estoy citando estos textos, hermanos, no porque yo los considere palabra de Dios, sino porque el católico los considera palabra de Dios. Pero usted se dará cuenta que el católico no le cree a estos libros. Usted pregúntele a un católico si con una ofrenda económica se puede perdonar los pecados. Les van a decir, no, pues lo tienes que llevar a ofrendar en una misa gregoriana. Son patrañas del diablo, pero con otro nombre. Es el mismo diablo, pero disfrazado con otro disfraz. Todo ese ritualismo que tiene Roma. Ahora, ¿qué nos dice Tobías, capítulo 12, versículo 9? Vea usted lo que dice este libro apócrifo. Esa va a ser la quinta pregunta. Dice, la limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Ay, ay, ay. Dice, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Hermano, ¿cuál es la promesa que nos hace Dios para tener larga vida? ¿Se acuerda usted lo que dice Efesios capítulo 6? Que eso ya estaba en el Antiguo Testamento, que algo cita Pablo. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Se le conoce como el mandamiento con promesa dentro de la teología evangélica. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Nunca Pablo enseñó que dando limosna tus días iban a ser largos. Nunca la palabra de Dios enseñó que dando limosnas Dios te iba a extender una larga vida. Vea usted lo que dice Tobías. Dice, la limosna libra de la muerte. Nuevamente lo dice. Purifica de cualquier pecado. Imagínense, hermanos, el católico tiene que responder eso. Yo invito a Guido Rojas, a Rodrigo Calvo, a Rafael Díaz, a Luis Toro, a Apologética Católica, Apologética Emaús, a Carlos Mojica, a José Plasencia, a Osana y al canal católico de Osana. Invitamos a Luis Toro, al Papa, al Pontífice, al Magisterio, a los cardenales, a los que quieran traer que respondan estas preguntas. O sea, si esto ustedes lo consideran palabra de Dios, las limosnas, o sea, realmente, y el católico va a decir esto, y va a decir, bueno, eso era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no sucede esto. Bueno, entonces vamos a ver de qué manera nuestro Dios
de qué manera nuestro Dios perdonaba los pecados a los hebreos. No nos vamos a meter en el Nuevo Testamento, porque el católico va a decir que esto es del Antiguo Pacto. Va a decir, es que Barragán está cometiendo una falacia. Y esa falacia es que está comparando un texto del Antiguo Testamento y lo quiere meter en el Nuevo Testamento y lo quiere comparar. Bueno, le vamos a comprar esa premisa a los católicos, porque yo sé que ellos así piensan. Yo tengo más de 4 años debatiendo con católicos. Entonces, sé cómo piensa un católico, sé cómo reacciona un católico y sé cómo va a contestar un católico. Entonces, vamos a hablar entonces del Antiguo Pacto. ¿Cuál era la forma que Dios purificaba los pecados de los hebreos? Si era con limosnas. Ahorita lo acabamos de poner, hermanos. Escuchemos lo que dice Levítico. Dice, y su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Qué dice Levítico? Vean, mas si ofrecieras ofrenda de sartén, será la flor de harina sin levadura amasada con aceite. ¿Esta es la ofrenda de qué? Esta es la ofrenda del holocausto. Esta es la ofrenda de la flor de harina. Si dice, ninguna ofrenda que ofrecieras a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Cuál era el tercer sacrificio que vimos? Si ofrecieres cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. ¿Qué era lo que se ofrecía? Un cordero. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿qué va a ofrecer? ¿Limosnas? ¿Qué va a ofrecer? ¿Dinero? ¿Qué va a ofrecer? ¿Dracmas? ¿Qué va a ofrecer? ¿Misas gregorianas? ¿Qué va a ofrecer? ¿Mandas a la Virgen de Guadalupe? No, ofrecerá a Jehová de los ejércitos, al eterno Dios de Israel. Dice, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. La quinta ofrenda, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro las cosas santas a Jehová, traerá por su culpa de Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. ¿Y las limosnas? ¿Y las limosnas? ¿Sabían ustedes, hermanos, que aún el término limosna en los hebreos era un contexto diferente? Esto viene de los griegos, la palabra limosna. Eso lo vamos a ver en otro video. No quiero hablar de eso hoy en día. La pregunta es, ¿de qué manera Dios purificaba los pecados a Israel? Dios les dio una ley, hermanos. Dios les enseñó, Dios les puso que celebraran la Pascua, que era una fiesta anual. Esa fiesta de la Pascua era una fiesta para que a su pueblo nunca se les olvidara de dónde los había sacado Jehová de los ejércitos. El Señor les enseñó a ofrecer un cordero sin defecto, que ellos tenían que criar en su casa, sin defecto. No tenía que tener ningún órgano, ni interno, ni externo, mayugado, ni fracturado. Tenía que ser un cordero perfecto. Porque la ira, el castigo, la justicia, que era para la familia o para el pueblo, iba sobre ese cordero inocente, sin defecto, que era una antesala y un prototipo del cordero verdadero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, también encontramos 3 ofrendas voluntarias que vimos hace rato, que eran ofrendas, dice Levítico 15, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová. Ojo, de vacas o de ovejas. Dice, el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina. Dice el versículo 8, cuando ofrecieres novillo en holocausto. Noten ustedes, hermanos, que nunca nos va a hablar de limosnas. Nunca nos va a hablar de una porción económica. Nunca le va a hablar a usted de que tiene que pagar alguna misa gregoriana. En el pensamiento de Tobías, se supone que Tobías era un hebreo. Y se supone que Tobías conocía la cultura, la tradición, la enseñanza, la interpretación hebrea. Ahora, ¿de dónde saca Tobías este pensamiento que por las limosnas se van a purificar de cualquier pecado?
Así lo dice, léale usted con sus propios ojos. Dice, Israel experimentó perdón, puse el de Macabeos nuevamente. Aquí está Tobías. Dice, capítulo 12, versículo 9, la limosna libra de la muerte. Ojo, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Los que cometen el pecado y la maldad atentan contra su vida. Yo me imagino a todos esos artistas que se han declarado, sí, que tienen una tendencia, hay que tener cuidado con estas palabras porque te los pueden sancionar el canal, pero todos estos actores, como un ejemplo, Ricky Martin. ¿Cuántas fundaciones tiene Ricky Martin? Para niños con cáncer, para personas ancianas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas fundaciones tienen todo este género artístico? Que algunos de ellos son ateos, algunos otros son cabalistas, algunos otros tienen preferencias opuestas a lo que son. ¿Qué pasa con ellos? Yo les aseguro que ellos dan más limosna, hacen más ofrendas que nosotros. Imagínense ustedes a Bill Gates, imagínense ustedes a Elon Musk, imagínense ustedes a Carlos Slim, dueño de un satélite en el espacio, el que manda cobertura telefónica a casi toda América, un mexicano. Hombres que pueden gastar miles, cientos de miles de dólares diarios y su dinero no se termina. Si ellos se pusieran, y esas gentes tienen fundaciones para niños quemados, para niños con cáncer, para personas enfermas, asilos. Muchos de ellos ayudan en África, pero no son cristianos. Sin embargo, todavía se está diciendo que la limosna libra de la muerte y perdona cualquier pecado. La pregunta para el católico, ¿qué pasa con estas personas que dan muchas limosnas, que hacen muchas obras de beneficencia? ¿Dios les va a perdonar su pecado por esta ofrenda? Tienen que probar por la ley mosaica que Dios les ordenó que por las limosnas se les iba a perdonar sus pecados. Cuarta pregunta para los católicos, que nos tienen que probar. Miren, cuando usted lea Isaías, cuando usted lea Jeremías, cuando usted lea Ezequiel, cuando usted lea Daniel, cuando usted lea los 12 profetas menores, cuando usted lea los profetas mayores, usted se dará cuenta que hay un conjunto. ¿Por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios? Porque creemos que todo el conjunto de la Biblia es palabra de Dios y no hay contradicción de un libro a otro. Creemos que la Biblia es palabra de Dios porque fue escrita por más de 40 escritores en diferente época, en diferente dispensación, vivieron en diferente año, vivieron en diferente cultura, tuvieron diferentes tradiciones, vivieron en cualquier otro lugar de Israel, no se conocieron los unos a los otros, algunos no platicaron unos con los otros, pero nosotros examinamos los 39 libros desde Génesis hasta Malaquías del Antiguo Testamento y nos podemos ver que hay una comunión y hay una relación que no se contradice el Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos a Tobías que está contradiciendo la ley de Moisés, porque nuestro Dios le dijo a su pueblo que tenían que ofrecer un sacrificio de cordero, no un sacrificio de limosna, no un sacrificio de dracmas. Por lo tanto, este libro que ha descartado no es inspirado por Dios, porque esto contradice la ley de Moisés. Y estamos hablando de dos géneros del Antiguo Testamento. La cuarta pregunta para el católico, que nos diga de dónde Tobías sacó, porque se supone que Isaías habló de la ley. Jeremías habló de la profecía del Señor Jesús, que ya estaba profetizado. Y todos ellos hacen referencia a la ley. El mismo Señor Jesucristo mencionó a Isaías, mencionó los Salmos, mencionó a Jeremías, mencionó muchos libros del Antiguo Testamento, porque hay un bien en la Biblia a la no contradicción. La Biblia tiene una regla, hermanos, y esa regla es la no contradicción. Entonces, Tobías está contradiciendo la ley de Moisés. El antiguo pacto, porque se supone que Tobías es antes de Cristo. Cuarta pregunta para el católico. Nos tiene que probar y no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ellos arbitrariamente han tomado estos libros,
como palabra de Dios y se los han agregado, incluso la Septuaginta, que ayer tuvimos un programa magistral con el hermano Eduardo Prado, el cual le mando saludos cordiales si está por ahí. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí es donde yo quiero entrar. Porque el católico es tan astuto, hermanos. Y esta respuesta la vamos a responder nosotros. Porque, aunque usted no lo crea, hay católicos, como Matt Roper Calvo, que se animan a decir que la Biblia sí tiene errores. Lo dicen tajantemente. Dicen, la Biblia no es perfecta. La Biblia tiene errores. Yo no niego que la Biblia, que haya traducciones erróneas, pero la Biblia no tiene error. La Biblia es perfecta. Puede ser errada la traducción, puede ser errada alguna preposición, puede ser errada alguna conjunción, pero la Biblia es palabra de Dios y es perfecta y no tiene error. Ahora, la teología liberal, que la Iglesia Católica está infectada de teología liberal. Cuando usted escucha decir a un católico que el Génesis no es literal, esa es teología liberal. Cuando usted escucha decir a un católico que la Biblia no es palabra de Dios, sino contiene la palabra de Dios. Un ejemplo, cuando Pablo dice, esto no es mandamiento del Señor, esto es una ordenanza mía. El católico dice, ahí está, esto no es inspirado por Dios, esto es por Pablo. Esa es la teología liberal. Nosotros negamos que la Biblia, lo voy a explicar así. Nosotros decimos que la Biblia es en su totalidad la palabra de Dios, desde la primera letra del Génesis hasta la última letra del Apocalipsis. La Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es en su totalidad palabra de Dios. En ese contexto lo digo. Cuando el católico liberal o la teología liberal dice que la Biblia contiene, pero no es en su totalidad, está diciendo un ejemplo, dice, la Torá es palabra de Dios, pero ya los otros géneros literarios, narrativos, históricos, ya no es palabra de Dios. Un ejemplo, cuando Pablo dice que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Cuando Pedro manda saludar a los hermanos, que es una opinión propia de Pedro, dicen, eso no es. La Biblia contiene, pero no es en su totalidad. Cuando el apóstol Pablo dice, y esto es un mandamiento del Señor, el liberal dice, eso sí es palabra de Dios, porque ahí la contiene. Nosotros decimos, estás equivocado. La Biblia es en su totalidad palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que distinguir son los géneros literarios que hay dentro de la Biblia. Pero eso sería otro tema. El católico va a responder con esta falacia, con este anacronismo. ¿Y cuál es el texto que nos va a mencionar? Nos va a mencionar este texto bíblico, para que usted, cuando le toque hacer apologética o le toque defender su fe, pueda hacerlo de la manera, lo digo para la gloria de Dios, de la manera más correcta. Voy a quitar mi número de teléfono para que podamos leer. Vea usted qué dice Mateo capítulo 27 y el versículo 9. El católico siempre responde con otra pregunta. Nunca le va a responder lo que usted le está preguntando. Siempre le va a responder con otra pregunta. Nunca va a responder lo que se les pregunta. Siempre lo va a responder con otra pregunta. Vea usted lo que dice Mateo capítulo 27 y el versículo 9. Lo voy a leer. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomarán las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Esta es una cita que Mateo, escúcheme bien, hermano, Mateo está diciendo que así ha dicho el profeta, ¿qué? Jeremías. La pregunta es, ¿realmente Jeremías dijo esto? El católico nos va a responder con esta afirmación y va a decir, ok, Barragán me estaba pidiendo de Tobías, me está pidiendo de Macabeos, me está pidiendo estas citas, que yo no se lo puedo probar, entonces yo le voy a contestar
con otra pregunta. Son preguntas que los católicos no pueden responder. Ahora, vuelvo a repetir, Mateo capítulo 27, versículo 9. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Vuelvo a preguntar a nuestros hermanos que van a ver este video diferido, que lo están viendo en vivo, ¿realmente Jeremías dijo estas palabras? ¿Dónde encontramos estas palabras, hermanos? Ahí esta diapositiva salió muy pequeña. ¿Dónde lo vamos a encontrar esta diapositiva? Esto, hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 11 y el versículo 12. Dice, y les dijere, si os parece bien, dadme mi salario. Lea usted ahí lo que dice la palabra de Dios. La cita de Mateo 27, 9, usted la va a encontrar en Zacarías, no en Jeremías. Pero ahorita vamos a dar la explicación por qué. Dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado. Bueno, aquí vamos a leer el verso 3. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vea usted lo que dice Mateo 27, 9. Y así se cumplió. O sea, Mateo nos está dando una afirmación de una profecía que estaba profetizada en el Antiguo Testamento y que ya se había cumplido. Es una afirmación. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. El problema, hermanos, es que este texto no lo hallamos en Jeremías. Lo hallamos en el libro de Zacarías, no Jeremías. Dice, tomaron las 30 piezas de plata de precio del puesto por los hijos de Israel. Ahora la pregunta es, hermanos, que es una cita directa de Zacarías. Entonces, aquí se está mencionando las 30 monedas de plata. Entonces, ¿qué es lo que cita? Un ejemplo, Agustín de Hipona, Teodoro de Beza, Lutero, y otro también muy antiguo llamado Keil, dicen que Mateo cita el nombre de Jeremías por error. La Peshita, que es una traducción siria del siglo V, y el Diatacerón, simplemente ellos eliminaron el texto del nombre del profeta. Orígenes y Eusebio señalan que un copista originó el problema. Jerónimo de Estridón y Ewald dicen que es una cita apócrifa de escritos similares atribuidos a Jeremías. Mede señala que Jeremías escribió los capítulos 9 y 11 de Zacarías. Esas son hipótesis. Scofield indica que Jeremías se encuentra en la división del canon hebreo conocido como los profetas y por lo tanto su nombre apoya dicha sección. Calvino dice que se deslizó un error en el texto. El doctor F.F.S. Bruce dice en una nota al pie de página, dice que establece una cita compuesta de Jeremías, de Zacarías y Jeremías, y en la opinión personal de él, dice que es la explicación más correcta. Ahora la pregunta es, ¿por qué, hermanos, Mateo cita una cita de Zacarías? Perdón, ¿por qué Mateo cita Jeremías cuando ese texto realmente lo dijo Zacarías? No es una explicación, miren, Mateo no se equivocó. Porque si nosotros decimos que la Escritura es inspirada por Dios y el Espíritu Santo no puede llevar a una persona a equivocarse en su Escritura, no puede haber error. Ahora, ¿por qué? Miren, hermanos, dentro de la tradición hebrea, dentro de la cultura hebrea, recordemos que los hebreos tenían tomos de lo que eran los libros del Antiguo Testamento. Había una sección de los profetas, que esa sección de los profetas se le conocía como la sección de Jeremías, o el libro del profeta Jeremías. Este libro del profeta Jeremías era el primero que encuadernaba ese tomo. Después de Jeremías iban los otros libros de profetas, incluyendo el libro de Zacarías. Dentro del lenguaje hebreo, dentro de la cultura hebrea, dentro de la tradición hebrea, a ese tomo completo que incluía el libro de Zacarías se le conocía como el libro de Jeremías.
Por eso Mateo, siendo un hebreo de hebreos, Mateo, conociendo una cultura, una tradición, una interpretación hebrea, que se cree que Mateo se escribió en hebreo, es el que más citas bíblicas del Antiguo Testamento, Mateo, de los 4 evangelios, y él recoge esta cita de Zacarías, pero él dentro de su tradición, el libro completo se le conocía como la sección o el libro de Jeremías. Y en ese libro de Jeremías iba incluido también el libro de ¿quién? De Zacarías. Por eso en el pensamiento hebreo, Mateo escribiendo a hebreos, dice, porque así fue dicho por el profeta Jeremías. No porque Jeremías haya escrito este texto, sino porque el libro de Zacarías estaba dentro del tomo de Zacarías. Así que Mateo no se equivocó, Mateo no tiene margen de error, y cuando nuestros amigos católicos quieran salir con estas falacias, no se lo vamos a permitir. Y esto es lo que ellos tienen que responder. Entonces, ¿cuántas preguntas tienen para responder? 5 preguntas. ¿Había profetas o no había profetas en los tiempos de los macabeos? Y si dicen que sí, tienen que afirmar quién inspiró a macabeos. Sé que me van a decir, Salomón escribió los proverbios y no era profeta. Lo van a decir. Van a decir, no sé, Cantar de los Cantares. Lo escribió Salomón y no era profeta. Pero tenemos una respuesta también para eso. Pero no la vamos a decir el día de hoy, no la vamos a guardar. Entonces, ¿cuál es la última pregunta? La última pregunta que nosotros encontramos, lo vamos a encontrar. No la tengo aquí en la diapositiva. Pero bueno, esa la vamos a dejar por nuestro próximo programa, porque esto lo vimos en los libros apócrifos. Nuestra próxima programa lo vamos a ver de la Biblia. Preguntas bíblicas y esto es Biblia según para el católico. Esto es palabra de Dios para ellos. Por eso tienen que responder. Ahora, ¿había profetas o no había profetas? Las limosnas te purifican de cualquier pecado. Las limosnas te libran de las tinieblas. Punto número 4. Macabeos enseña que la ofrenda de los dracmas servía ¿para qué? Para interceder por los muertos. ¿Lo pueden probar por la ley? No. Los católicos no tienen respuesta. Cuando hablamos de sacrificio, cuando hablamos de ofrenda, cuando hablamos de expiación, cuando hablamos de purificación, cuando hablamos de satisfacción, cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de salvación, tenemos que leer la ley de Moisés, porque esa es la base. Esa es la base de la ley y los profetas. Nosotros tenemos que entender, hermanos, como cristianos, como evangélicos, como predicadores, como defensores, como expositores, o usted como pastor, el movimiento cristiano en el siglo I, los apóstoles, un ejemplo, Pablo, Pedro, ellos nunca vieron el cristianismo como un movimiento ajeno a Israel. Mucho dentro del dispensacional, yo soy dispensacionalista, pero no de esos dispensacionalistas que a veces sí están bien errados, no. Entonces, cuando nosotros leemos el cristianismo, Pablo se metía a las sinagogas a predicar. Pablo les testifica que Jesucristo es el Mesías profetizado del Antiguo Testamento. La iglesia primitiva del siglo I apostólica vio el cristianismo, ese movimiento, que era el cumplimiento del antiguo pacto. Era el cumplimiento de las profecías mesiánicas que se habían cumplido en Cristo. Era la ley que se había cumplido en Cristo. Era Jesús que se había cumplido, era la Pascua que se había cumplido en Jesucristo, nuestra Pascua. La desobediencia a la ley, ese ministerio de muerte que confrontaba a los israelitas de que eran pecadores y que merecían la muerte porque habían quebrantado la ley de un Dios 3 veces santo, se cumple también en Cristo, porque Él es el dador de gracia. Entonces, Tobías está fuera de la ley, está fuera de la cultura,
está fuera de la interpretación o de la tradición hebrea. Macabeos también. La Iglesia Católica usa el libro de los Macabeos para querer probar un purgatorio, para querer probar una intercesión por los muertos después de la muerte, para la purificación. Ahora la pregunta es, ¿de dónde recoge Macabeos este pensamiento? ¿De dónde recoge Macabeos esta tradición o esta forma de interpretar la tradición hebrea o el texto hebreo? ¿Saben de dónde lo recoge? De la tradición griega. La idea de purificación de los muertos después de la muerte viene de los griegos. Y lo podemos ver en Macabeos, que Macabeos, por muy judío que fue, no fue un hombre infalible. El católico va a decir, Barragán se atreve a cuestionar a los Macabeos. No me importa que sean los Macabeos. Si va en contra de la ley santa de Dios, si va en contra de la palabra de Dios, se tiene que decir, aunque sea un héroe de la patria de Israel. Y es considerado un héroe, pero su libro no es inspirado y él tuvo errores y se tienen que decir. Lo dice Barragán, lo dice la Iglesia Evangélica, no, lo han dicho los hebreos por siempre. ¿De dónde se recoge esa idea de la purificación por los muertos después de la muerte? De los griegos, del pensamiento heleno, por Alejandro Magno, que conquistó Alejandría, Egipto, después conquista Jerusalén. ¿De dónde se recoge que Orígenes creía en una apocastasis, una purificación después de la muerte? De los griegos. De ahí recogen la idea de la apocastasis de la escuela alejandrina. De ahí es donde salen las grandes herejías. De ahí sale la teosis ortodoxa, la deidificación de los santos, que también los católicos romanos y eso es herejía. Esa es doctrina de los alejandrinos. Esa es enseñanza y tradiciones griegas. ¿De dónde se recoge la idea de Agustín de Hipona también, de decir que él da alusión, aunque no ratifica, no afirma, pero sí da la oportunidad o abre como una pequeña puerta estrecha para hablar de una purificación después de la muerte? De los griegos. ¿Quién era Agustín de Hipona? Era un filósofo platónico, que yo no niego que fue un gran pensador, que yo no niego que fue un gran filósofo, que yo no niego que fue un hombre que refutó a Pelagio, no lo niego, pero su pensamiento era platónico y él también recoge o abre una puerta estrecha de la purificación después de la muerte del pensamiento platónico. Por eso todo político tiene que leer el libro de Platón, todo filósofo tiene que leer a Platón. Lea la República de Platón y usted se dará cuenta que Platón habla de una purificación después de la muerte. ¿De dónde venía Platón? De los griegos. Macabeos fue contaminado por los griegos. Y todas estas interpretaciones de Macabeos que van en contra de la ley de Dios son de origen y tradición griega. Van a decir los católicos, entonces la Septuaginta es pagana. No. Ayer hicimos un video de eso, muy extenso de más de 2 horas. Yo estoy diciendo los argumentos de Judas Macabeos, que va en contra de la ley santa que Dios había establecido en su pueblo. Los católicos tienen que responder. ¿Lo van a hacer? Lo dudo que lo vayan a hacer. Aquí está nuestro número de teléfono. Si alguien quiere llamarnos y hacernos una pregunta, o si quiere dejar una pregunta por el chat, la puede hacer y vamos a tener unos minutos para responder. Nosotros respondemos, hermano. Eso es algo que nosotros siempre hacemos. Fíjense usted, los evangélicos siempre respondemos. Nunca nos vamos por la tangente, nunca nos vamos por las ramas, siempre nosotros respondemos. Voy a saludar aquí a nuestros hermanos. Son bastantes comentarios, entonces voy a subir un poco para empezarlos a saludar. Si hay alguna pregunta y si la sé, con gusto la contesto. David Carrizo dice, si un misil impactara contra el Vaticano. Vamos a pedir a nuestro hermano David Carrizo que modere un poco, hermano, porque por eso se desactiva el chat. Porque a veces YouTube puede detectar una palabra que está infringiendo
y nos desactiva el chat. Entonces hay que ser bastante prudentes con los comentarios. Se los pido de favor y se los pido en el amor del Señor Jesucristo. No se me ofendan, mis hermanos. Hay que cuidar el canal, hay que cuidar la plataforma. Juan Robles, Dios le bendiga. Nuestra hermana John 3:16, Dios le bendiga. Nuestra hermana Claudine Alvarado, Dios le bendiga. Nuestra hermana Marta, nuestra hermana Ofelia Alejo, Dios le bendiga. Y manda a saludar a la hermana María Romero. Saúl Nax, Dios le bendiga. Ministerio Bíblico, Príncipe de Paz, Dios le bendiga a nuestro hermano. Vamos a saludar, son bastantes comentarios. Juan Robles, Ministerios Bíblicos de Paz, Dios le bendiga también, hermano. Fuerte abrazo. Raúl Mendoza. Entonces, como estos tipos de comentarios, hermanos, les pido a los moderadores que hay que quitarlos. Por eso nos pueden quitar el... No es una forma permanente, pero sí nos pueden sancionar por unos minutos de quitarnos el chat. Es por eso. Hay que ser bastante prudentes y hay que cuidar la plataforma. Nuestra hermana Liliana Ibarra, Dios le bendiga. Juan Robles, bendiciones. Ada de la Garza, nuestra hermana Ada hasta Monterrey, Dios le bendiga. Nuestra hermana Yolanda Flores Valenzuela, Dios le bendiga. Nuestro hermano Basilio, bendiciones. Nuestra hermana Marta, John 3:16. Mi hermano Mancho, un fuerte abrazo a mi hermano Omar hasta California. Un fuerte abrazo, saludos cordiales a mi hermano Mancho. Rodrigo Guerrero, bendiciones. Nuestro hermano Saúl Nax. Aquí hay una pregunta, miren. Eclipse de Luna dice, pregunta, muchos católicos están en contra de las enseñanzas del licenciado Guido. ¿Qué opina lo que predica el hermano Guido Rojas sobre que todos somos parte de la Iglesia de Dios? Mira, hermano, yo respeto mucho al licenciado Guido Rojas, pero Guido Rojas es muy liberal. El licenciado Guido Rojas tiene mucha teología muy liberal en el contexto de que él apoya obispos mujeres anglicanos, obispos mujeres luteranos. Entonces, Guido es muy ecuménico y él es muy, tiene una teología muy liberal, muy abierta. Y yo por una parte lo entiendo, porque Guido Rojas es de los pocos católicos que se apegan a las doctrinas católicas. Porque la Iglesia Católica tiene teología liberal. Después del Concilio Vaticano II, cuando empezó todo ese movimiento ecuménico, eso lo podemos ver que es cuando la masonería invade el magisterio católico, la Iglesia Católica cambia de postura y se empieza a introducir los teólogos católicos que son liberales. Entonces, Guido Rojas sí se apega a la doctrina católica. O sea, se apega, pero su doctrina tiene una vertiente liberal. ¿Por qué muchos católicos no lo quieren? Porque hay católicos que no conocen la doctrina católica, no conocen el magisterio, no conocen sus confesiones. Y si Guido Rojas sale diciendo que dentro de una iglesia evangélica hay salvación, el católico se escandaliza y rasga sus vestiduras. Pero Roma lo dice. Entonces, esa es la opinión que yo le puedo dar. Nuestra hermana Claudine Alvarado, nuestra hermana María Elena Herrera, nuestra hermana Ada de la Garza. Claro, apóyenme mis hermanos en eso, por favor. Sean moderados en comentar, evangélicos también, porque ayer vieron cuántas veces nos desactivaron el chat y es por eso. Nuestra hermana Claudine Alvarado, Dios le bendiga. Nuestra hermana Marta. Dice Raúl Mendoza, son cristianos. Nuestro hermano David Carrizo. Ahí está nuestro hermano David, Dios lo bendiga. Pedro Rodríguez, Dios le bendiga hasta el estado de Toluca, nuestro hermano. Elías Armenta. Dice Elías Armenta, yo solo le quiero darle gracias porque viendo sus videos me convertí al cristianismo.
Que toda la gloria y que toda la honra sea para Dios, hermano Elías Armenta. Que toda la gloria sea para Él. Nosotros no somos nada, hermano. Toda la gloria es para Él. Realmente el que convence es el Espíritu Santo y el que nos da su gracia es el Señor. Siempre, mi hermano, dele toda la gloria y toda la honra al único que la merece, que es nuestro Señor. Y gracias por sus palabras. Que Dios le bendiga. Nuestro hermano Saúl Nax, Dios le bendiga. Vamos a ver si hay otra pregunta. Nuestra hermana María Elena Herrera. Nuestra hermana Liliana Ibarra, que también nos apoya aquí en la moderación. El hermano José Pastor dice, ya entiendo, por eso se desactiva el chat. Claro, es por eso. Y el punto, hermanos, es que cuando yo estoy en el video, yo no leo comentarios. A mí no me gusta estar leyendo comentarios y estar discutiendo con la gente, porque eso te desconcentra y te distrae totalmente del video. Entonces yo nunca voy a estar comentando, estar viendo comentarios, estar peleando con la gente en los comentarios. Como muchos canales que están peleando y que bloquealo y que petas y que... Yo no hago eso. Yo tengo un tema ya preparado, ya tenemos una tesis preparada, ya tenemos un formato y hay que desarrollarlo. Entonces, por eso nuestros hermanos en la moderación nos apoyan con eso. Entonces, apóyennos ahí, nuestros hermanos moderadores, no actuar de manera arbitraria, por supuesto. Hay que dar, ustedes ya saben que lo hacen muy bien todos, dan 1, 2, 3 advertencias, pero cualquier comentario que lleve una palabra obscena, hay que quitarlo. Para que nos apoyen en eso, mis amados hermanos. Dice nuestro hermano Vargas, pero la Iglesia Católica también dice que no hay salvación, sino solo bajo la Iglesia Apostólica Romana. Miren, hermanos, nuestro hermano Vargas, creo que él es de Venezuela. La Iglesia Católica eso lo dijo cuando hicieron el Concilio de Trento, que fuera de Roma no había salvación porque Roma era la única para llevar a cabo los sacramentos. Y como ellos se salvan por medio de los sacramentos, que ellos los ven como medios de gracia, entonces no cualquier persona te puede dar un sacramento. Esa fue la respuesta de Trento a la Reforma. Después del Concilio Vaticano, que estamos hablando de 1962 en adelante, la Iglesia Católica Romana quitó esa postura. Entonces ya dice que los que nacen, ahí se aventó en el Reinitatis Reintegratum, ahí se aventó un rollo que los que nacen en la iglesia protestante, que no tienen la culpa, etcétera. Pero ya dijo mi mamá que siempre no, que siempre sí hay salvación. Entonces eso es parte del movimiento ecuménico que Roma de una u otra forma ha querido simpatizar con el mundo evangélico y muchos evangélicos se han mordido ese anzuelo de la Iglesia Católica. Entonces sí hay contradicción, hermano, sí hay contradicción. Por eso los sedevacantistas protestaron en contra de la Iglesia Católica, por contradecir el Concilio de Trento. Por ahí tengo una serie de programas, yo como unos 7 programas, cómo se contradicen un papa a otro, de la época medieval a hoy en día, que hablo precisamente acerca de este tema. Charlie dice, van a haber tiempos que ya no podrás decir Jesús, tendremos que decirle de otro modo. Nuestra hermana María Elena Herrera, Dios le bendiga. Dice José López, hermano Barragán, ¿qué diferencia hay entre amor y caridad? Bueno, hermanos, cuando hablamos del amor en el sentido bíblico, en el sentido teológico, no en el sentido social que la sociedad lo ve hoy en día, porque son 2 conceptos, son 2 definiciones diferentes. Cuando hablamos del amor, nosotros sabemos que el amor es un atributo de Dios. Entonces, cuando hablamos de un atributo de Dios, hablamos de que Dios no tiene amor. Dios es amor en su totalidad. No tenemos un Dios que está conformado por un porcentaje de amor, por un porcentaje de caridad, por un porcentaje de justicia, no. Creemos en un Dios omnipotente, que en su totalidad es, dice la Biblia. Dios es amor. Ese verbo es, que es un participio presente activo indicativo, creo, si no mal recuerdo. Ese verbo es que en su totalidad Dios es amor. Ahora, ese atributo Dios nos lo ha comunicado a nosotros.
Se le conoce dentro de la teología sistemática los atributos comunicables de Dios, que es el amor. Y la palabra de Dios dice que el que no ama a Dios no ha conocido el amor. Cuando nosotros amamos, hermanos, amamos de manera incondicional. Ayudamos de manera incondicional. No con el afán o con el fin de recibir algo a cambio, sino lo hacemos de una manera incondicional. Entonces, la relación entre la caridad y el amor, podríamos que va de la mano, en el contexto humano, podríamos decir que sí. Pero siempre el amor es un atributo que Dios ha comunicado a su iglesia. Vamos a nuestra hermana Sandra Arellano. Dios bendiga la vida de nuestra hermana. Nuestra hermana Norma Mata. Dios le bendiga. Dice nuestra hermana Marta que no estuvo ayer. Se le extrañó, hermana Marta. Sí nos dimos cuenta que no estuvo por ahí ayer. Bienvenida nuevamente. David González, Dios le bendiga también. Nuestro hermano David González. Dice José Luis Castillo, el pastor Riley. Percy Riley, hermano, yo con ese señor no quiero saber nada. Nada. Él mucho tiempo estuvo con los católicos, atacó mi persona, desprestigió mi persona, atacó a David Iván Tavilo, que Tavilo no se porta bien, yo lo reconozco, pero no es la forma en que lo hicieron. Entonces yo con ese señor, nada. Yo os digo que no es pastor. No es pastor y no es evangélico. Él dice que es evangélico, pero para mí no. De hecho, un día lo iban a invitar aquí al canal, yo no sabía, y vi un post donde Riley invitado, y yo le dije al hermano, un momento, hermano, ese señor no entra al canal. Percy Riley aquí no entra. Yo tengo ciertas personas marcadas que no entran a la plataforma. Lo siento mucho. Nuestra hermana María Romero, Dios le bendiga, hermana. Nuestro hermano Aquilino Hernández también, yo sé que nos ve, pero no comenta porque está ocupado. Dios le bendiga. David González, bendiciones, mi hermano. No sé a quién le haga esta pregunta, Rodrigo, dice, mencionaste el fuego purificador, algo así como el purgatorio. No entiendo, Rodrigo, esa pregunta. Aquí está nuestro hermano Biblia y Fe, Rafi Castillo, de República Dominicana, el cual le mando un fuerte abrazo a mi hermano Rafi, dominicano. También al doctor Enuel Hernández, que Dios lo bendiga, al pastor Gutiérrez, al hermano Efraín Valdés, de Respuestas Evangélicas, a mi hermano Mancho, Dani Córdoba, Ángel Regalado, Alfredo Sandoval, hasta Las Vegas, a nuestro hermano, a mi hermano Antonio Hernández, Roca Ger, fuerte abrazo, mi hermano. Saludamos a nuestro hermano José también, José González también, no sé dónde viva él, exactamente dónde viva. Entonces por ahí saludamos a nuestro hermano. Dice nuestro hermano, saludos desde Houston. Bendiciones, mi hermano. Mis amados hermanos, si no tienen alguna otra pregunta, está haciendo bastante calor aquí donde estoy sudando. Entonces los invito, si tienen alguna pregunta, antes de retirarnos. Está haciendo demasiada calor, yo vivo aquí en tierra caliente, entonces aquí está fuerte el calor. Nuestro hermano Rafi, así se llama su canal de nuestro hermano. Los invitamos ahí para que lo visiten. Aquí está una pregunta. Es que estamos contestando preguntas. Nuestra hermana Elena Góngora. Dios le bendiga a nuestra hermana. Joel Gabriel dice, ¿cómo puede un cura saber cuándo entra el alma al purgatorio y cuándo sale? Esa fue la pregunta que le hizo Martín Lutero al Papa León X y a todos los lacayos del Papa en la dieta de Worms, y nunca pudieron responder. Entonces, no van a poder responderlo. Aquí está nuestro hermano Evelio Cruz también, predicador de Cristo. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano, a su familia. Dice David Carrizo, el pastor Gutiérrez ha sacado su nuevo libro. No sé
No he platicado, tengo días que no platico con el pastor Gutiérrez. Nuestro hermano Tomás dice, aquí estoy yo. Fuerte abrazo a nuestro hermano Tomás. Dios me los bendiga. Y agradezco a todos los hermanos. Por ahí mi padre estuvo enfermo. Ayer fue fuera de la ciudad a recibir un tratamiento de lo que está de la columna. Entonces, gracias a todos los hermanos que estuvieron por ahí orando. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a ver si hay otra pregunta. José Luis Castillo. Parece que ya no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, les pedimos, por favor, que nos apoyen en ser moderados con los comentarios que hacemos. ¿Sí? De aquí en adelante sí nos vamos a poner un poco más estrictos. Yo voy a hablar con los hermanos moderadores con los que tengo contacto. Sea católico o sea evangélico, hay que ser moderados, mis hermanos. Por eso nos quitaron el chat ayer 3 veces. Y por eso nos los han quitado en algunas otras ocasiones. Eso no está en mis manos, eso es fuera de mis manos. Eso lo hace la plataforma. Y es cuando el robot de YouTube detecta palabras que están infringiendo el reglamento del canal. Yo les pido de la manera más atenta, en el amor de Jesucristo, que nos apoyen con eso. De favor, se los pido. Aquí vamos a... Aquí tenemos a Elohim, Dios le bendiga, a nuestro hermano José Pastor hasta Venezuela, Guatemala. Dios le bendiga. Mi hermano José Pastor, un fuerte abrazo, mi hermano hasta Centroamérica. Bendiciones. Nuestra hermana Yolanda Flores hasta Sinaloa. Dios les bendiga. Y yo agradezco a todos los hermanos que nos apoyan en la moderación. Todos lo hacen bien. Nuestro hermano Clemente Alejo, Dios lo bendiga también hasta California. Bendiciones. Y si hay que ser un poquito más estrictos, hermanos moderadores, aún con evangélicos, no tenemos que tolerar ciertas palabras que nosotros sabemos que infringen el reglamento del canal, porque eso sí nos puede afectar. Entonces hay que cuidar el canal, hay que cuidar la plataforma. Es una plataforma, hermanos, que nos ha costado tanto trabajo, de verdad, tanto trabajo, horas y horas y horas de videos. Tenemos 528 videos en el canal, en 3 años. 528. No todos son míos, pero yo les aseguro que más de la mitad son videos míos. Y son horas de trabajo, horas de estudio. Hay que cuidar la plataforma. Hay que ser más estricto aún con los hermanos evangélicos. Pero yo sé que usted tiene a Cristo en su corazón y va a comentar de una manera respetuosa. Yo se los pido de favor y se los pido con el corazón en la mano. Apóyenos a cuidar la plataforma. Y hermanos evangélicos, seamos más responsables y no hay que poner palabras que infrinjan el reglamento. Pero no hay que hacerlo por el canal. Hay que hacerlo por amor y por respeto a Dios. Ese debe ser lo primordial y lo principal. Mi hermano Alejo, Dios me lo bendiga grandemente. Mi hermano David Carrizo sorprendió. Sí, hermano, tenemos bastante contenido. Entonces, por nuestra parte ha sido todo. Antes de retirarnos, yo les dejo aquí nuestro enlace. Recuerden, hermanos, que ahí cuando usted comenta aparece un signo. Ese signo es para que usted se pueda unir a una membresía del canal. Usted no va a recibir ningún beneficio en la membresía. No va a recibir videos privados, no va a recibir videos de apologética, no va a recibir ningún beneficio. Nada, yo no ofrezco nada, ni libros en PDF, ni cursos de apologética, ni cursos. Todo lo que yo tengo lo damos aquí en la plataforma. Y lo damos de gracia. Ahora, y lo he dicho hartas veces, le mando un saludo a la hermana Lidia, que vive en Texas, que ella puso por ahí una suscripción. Ese fondo o ese dinero que se recaude, eso va a ser para hacer una obra de beneficencia. Y Dios es testigo que lo vamos a hacer. Entonces, tenemos muchos proyectos para eso. Lo que se llega a recaudar por ese medio de las membresías.
Entonces ahí le dice, ¿qué recibo de beneficio? No va a recibir nada, nada, hermanos. Yo no ofrezco nada. Eso, si usted lo quiere hacer, hágalo de corazón. No es obligatorio para nadie, pero eso que se recaude se va a llevar a cabo a una obra de beneficencia que tenemos un proyecto con una obra que está realizando la iglesia donde yo me congrego. Es una pequeña iglesia, congregación, donde hay mucha necesidad de alimentos. Es una zona donde el crimen organizado ha azotado bastante fuerte, no hay trabajo y hay mucha necesidad. Y lo que se recaude en de ello, lo vamos a llevar a ese lugar y vamos a dar las pruebas aquí en el canal. Entonces, no crea que yo estoy vendiendo membresías, que usted no va a ofrecer, no va a recibir ningún beneficio, de nada. Se va a llevar a cabo para eso. Entonces, mis amados hermanos, antes de retirarnos, este enlace que yo pongo, esto sí es para la plataforma. Ese es el enlace que yo les pongo aquí. Si alguien propone, si Dios propone en su corazón apoyar nuestro canal, nuestra plataforma, a un servidor de manera directa, lo puede hacer por este enlace, o también se puede comunicar directamente con nosotros. Ahí está nuestro número de teléfono. Pero recuerde usted que el apoyo más grande que le puede dar este canal es que nos lleve a Dios en sus oraciones. Nosotros quisiéramos llegar a mucha gente, pero para que escuche. Quisiéramos llegar a miles de católicos, pero para que escuche. Siempre ha sido esa nuestra finalidad, y eso lo podemos lograr por medio de ¿qué? Que Dios nos lo conceda. Y el apoyo más grande que usted nos puede dar es que usted nos lleve en sus oraciones. Y todo lo demás, nuestro Dios lo va a hacer por añadidura. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos en nuestro próximo programa. Con el favor de Dios, va a ser el día de mañana, miércoles. Siempre cuando transmitimos lo hacemos 8 p.m. hora de México, hora del centro de México. Me da gusto encontrar personas nuevas que estuvieron el día de hoy con nosotros, que al menos yo no los había leído. Hay muchos hermanos que siguen el canal, pero no comentan a veces, entonces no los logro ubicar. Dios los bendiga, mis hermanos, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias igualmente, hermano Martín Barajas. A nuestros hermanos que están por aquí, Dios los bendiga. Dice nuestro hermano José Pastor, dice: yo no manejo tarjeta y quiero apoyar solo. Mire, hermano, ya tengo días que lo he leído decir eso. Entonces, este es mi número. Mándeme un mensaje. Para marcar de Guatemala a México tiene que marcar más 521 y los últimos 10 dígitos. Esto es para marcar de Estados Unidos. Entonces marque más 521, o sea, el signo más 521 y estos números, el 453-107-0616. Mándame un mensaje y podemos ver a ver de qué forma se puede hacer. Yo sé que sus intenciones son buenas, lo cual se lo agradecemos. Ahora sí, amados hermanos, nos pasamos a retirar. Que Dios los bendiga. Un saludo también al hermano Eduardo Prado, que estuvo el día de ayer aquí con nosotros, que también queremos hacer un programa de preguntas y respuestas en el contexto histórico y en el contexto bíblico. Recuerdo que nuestro otro programa va a ser ahora sí ya la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el católico no puede responder con la palabra de Dios? Entonces, que Dios los bendiga grandemente y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Le voy a escribir aquí nuestro número al hermano José Pastor, y de esa forma, hermano, usted me puede marcar desde su país. Ahí se lo puse en un mensaje. Entonces nuestro hermano dice: excelente en el contexto histórico. Claro, nosotros tratamos de abundar temas que miren, yo tengo este pensamiento, hermanos. Yo veo el canal del pastor Chuy Olivares, que es un buen expositor, el canal del pastor Armando El Duchin, que ha tenido sus errores, pero él como hombre de Dios los ha reconocido que han sido errores. De hecho, vamos a tener al nieto del pastor Armando El Duchin aquí.
Le hicimos una invitación, ellos vienen aquí en Querétaro, y yo creo en estos días vamos a programar esa no va a ser programa de apologética, porque ellos no se dedican a esto, va a ser una prédica, una enseñanza. Primero Dios, por aquí lo vamos a tener. Entonces yo veo muchos canales evangélicos que se dedican a la predicación, y es bueno porque eso es lo primordial. Pero nosotros vemos que en el mundo evangélico hay pocos canales que se dedican a hacer apologética, pero al mismo tiempo a hacer apologética a evangelizar. Y lo que no pueden hacer los pastores, nuestros pastores, lo podemos hacer nosotros. El pastor no puede estar aquí todos los días en 1 hora 30, 2 horas sentado, porque el pastor tiene que estudiar, el pastor tiene que visitar las ovejas, el pastor tiene que preparar sus sermones, el pastor tiene que estar al pendiente de las reuniones de líderes que se llevan a cabo en las iglesias. Les digo porque yo pertenezco al liderazgo de la iglesia y yo sé las ocupaciones de un pastor. El pastor anda haciendo visitas, hermanos que ya no van, visitando enfermos, entonces no puede estar aquí sentado, tiene que preparar los sermones. Entonces, pero nosotros que no tenemos un pastorado sí lo podemos hacer, y lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos con mucho amor, porque por el celo de la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso yo no critico al pastor que no hace esto, al contrario, qué bueno que no se dedica a hacer esto, porque él tiene que cuidar el rebaño, tiene que cuidar las ovejas, tiene que velar por las ovejas, tiene que cuidar la grey, tiene que nutrir a la congregación donde él está. Pero yo no tengo una iglesia, sí tengo cargos en la iglesia de ministerio, pero no tengo el principal cargo, que es el pastorado. Y hacemos un gran esfuerzo, hermanos, por estar aquí. Gran esfuerzo por los tiempos de trabajo, los tiempos de la familia. Entonces, pero todo lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Nuestro hermano Alejo, aquí está, miren, nuestro hermanito Alejo. Dice John 3:16, Dios la cuide y proteja siempre, hermana. Amén, mi hermano Alejo. Dios bendiga a nuestra hermana Marta. Nuestro hermano Tomás Álvarez. Dios le bendiga a mi hermano Tomás Álvarez. Ahora sí, mis amados hermanos, siempre digo que me voy y no me voy, ¿verdad? Pero ahora sí ya nos pasamos a retirar. Que Dios me los bendiga a todos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y agradezco a nuestros hermanos sus oraciones por mi padre, y también agradezco a los hermanos que apoyan nuestro canal, nuestra plataforma, y que hacen posible estas transmisiones. Que Dios los bendiga grandemente, y nos vemos primeramente Dios el día de mañana, 8 de la noche, hora de México. Aquí hay un comentario importante, mira, no me quiero ir sin responderlo. Dice, en Estados Unidos la mayoría de las iglesias predica bajo la bandera de que lo que Dios te dé o el Espíritu te dé. La mucha letra mata al Espíritu, la historia. No, hermanos, miren. Hay que ser claros, miren. Eso de que la letra mata, cuando Pablo escribe en una de sus cartas, y dice que la letra mata, ¿a qué se está refiriendo? Pablo no se está refiriendo a la hermenéutica, Pablo no se está refiriendo a la exégesis, Pablo no se está refiriendo a la historia, Pablo se está refiriendo a la ley. La ley, la letra mata. Pablo les dice a los corintios que las tablas en la ley, las tablas en piedras, era un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque la ley era mala. Pablo dice, no, la ley no es mala, la ley es buena. Pero la ley, ¿qué pasa? La ley te confronta. La ley te confronta de que no puedes cumplir la ley a la perfección. Y la ley te lleva a que infrinjas o te confrontes de que has ofendido a un Dios santo. Entonces, cuando Pablo dice que la letra mata, se refiere a que no puedes, no a la ley de Moisés, no al estudio. Yo estoy de acuerdo en cierto contexto, cuando se empieza a hablar tampoco estoy en contra de que se estudie filosofía, porque para defender la fe nosotros también tenemos que meternos en esos terrenos que no hablamos mucho, pero sí tenemos que entender esos contextos, el pensamiento tomista, el pensamiento agustiniano, el pensamiento de Orígenes, que todos ellos fueron filósofos, pero no estoy de acuerdo cuando se dice hay que profundizar en la Biblia, hay que usar ciertas herramientas para interpretar la Biblia, como la exégesis, la hermenéutica, la sintaxis, la morfología,
la teología histórica, la teología propia, la teología sistemática. Eso no se refiere que la letra mata. No, Pablo exclusivamente se refiere a la ley. No está hablando de esto, de que hay muchas desviaciones por la filosofía, por el liberalismo. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo, pero en este contexto no, hermano. Pablo no se refiere a eso. Hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, hay que profundizar la Biblia. Ahorita estamos con un grupo de hermanos, estamos estudiando el texto griego con un hermano. No son ninguna de las escuelas de redes sociales que conocemos. Es con otro hermano que no es famoso en redes sociales, pero conoce bastante. Entonces, ahí nos estamos instruyendo porque nos interesa aprender del Señor. Entonces, Pablo se refería a la ley, no al estudio profundo de la Biblia. No, jamás a eso. Dice nuestro hermano que hizo el comentario. Dios le bendiga, mi hermano. Entonces, nos vemos el día de mañana, si es la voluntad de nuestro Dios. 8 de la noche, hora de México. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.